Bienvenidos a todos, bienvenidos a un nuevo ciclo que vamos a tener acá de charlas que se va a llamar Cinco Reformas Argentina. Tengo la pantalla compartida con el profe Alberto Mansueti, un amigo ya, eh, y bueno, vamos a empezar saludándolo. Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, Fabián, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, bárbaro. Contento de arrancar este ciclo que va a ser el inicio de una larga cantidad de charlas que vamos a tener y de programas hablando sobre el proyecto Cinco Reformas, tal cual se titula este ciclo de charlas que vamos a tener, que no es más que un proyecto político liberal clásico, del cual, bueno, personalmente me enamoré, me enganché y acá estoy queriendo haciéndolo conocer acá en Argentina, bueno, y en otras partes, en donde sea, eh, para, bueno, para que la gente un poco empiece a entender un poco las ideas del liberalismo clásico. Perfecto, Fabián, muchas gracias. Pero ahora entonces te voy a pedir, para arrancar, te voy a pedir que te presentes vos, quién sos vos, y que me digas qué fue lo que te gustó de las cinco reformas, del proyecto Cinco Reformas. ¿Quién sos vos y qué te gustó y por qué? Y si algo no te gustó, también. Mira, dudas voy a tener siempre y va a ser lo bueno de este ciclo de charlas, ¿no? De conversaciones que vamos a tener. Bueno, mi nombre es Fabián Cruz, obviamente soy acá de Argentina, del Gran Buenos Aires, y siempre me consideré, como decía Borges, un anarquista inofensivo, ¿sí? Que en realidad después con el paso del tiempo lo que descubrí es que nunca me sentía cómodo en estos ciclos políticos que ha tenido Argentina a lo largo de tantos años, ¿no? Yo soy de la generación que cuando fue la restauración de la democracia en 1983, yo ya podía votar. Tenía 18 años y arranqué votando desde el primer día que arrancó este proceso democrático. Y bueno, siempre voté con un espíritu democrático, obviamente, pero nunca me sentí tan cómodo en ningún espacio de lo que siempre he participado o he visto, a veces no he participado. Últimamente participé en los dos periodos de elecciones de los distintos candidatos del espectro liberal que hay en Argentina. En su momento fue José Luis Espert y ahora es Javier Milei. También he participado de alguna manera, no sé si muy activamente o poco, pero he participado, he visto por dentro y bueno, como todo en la vida tiene grises, así que también me he ido de esos espacios. Eh, y resulta que un amigo en común me dijo, seguilo al profe Alberto, la charla de los lunes. Y bueno, me enganché, empecé, y bueno, y ahora mirá dónde estoy, Alberto, estoy acá hablando con vos, tratando de difundir este proyecto, ¿no? Más que las ideas, eh, este proyecto político. ¿Y qué te gustó del proyecto político? Lo que más me gustó y por eso capaz arranqué diciendo que me consideraba un anarquista inofensivo es eh, el tema del estatismo, ¿no? Porque Ok. hemos tenido gobiernos y los seguimos teniendo con un Estado tan presente, tan profundo, interviniendo en todas las actividades del hombre, por lo menos acá en Argentina, que cuando vi este proyecto en donde la participación del Estado se reduce solamente a la organización de la sociedad, ¿sí? Dije, bueno, voy a empezar a leer un poco más, a ver de qué se trata. Y bueno, eso es lo que más me gustó de este proyecto Cinco Reformas, Alberto. Ok, el Estado cumpliendo solo tres funciones, ¿no? En eso contribuye a la organización de la sociedad, pero no es que el Estado dispone la organización de la sociedad, sino que provee los bienes públicos que son solamente seguridad, justicia y infraestructura. Vamos a volver mucho sobre esto.
Me presento para los que no me conocen, sobre todo en Argentina. Yo soy Alberto Mansueti, argentino. Viví en Argentina durante toda mi infancia, adolescencia y juventud, o primera juventud. Milité en 3 movimientos del arco antiliberal, porque no conocía el liberalismo. Milité en 3 movimientos y todos eran antiliberales, ¿ok? Milité en el nacionalismo católico, fui muy cercano al movimiento nacionalista Tacuara. Los viejos se van a acordar, los nuevos no. Los jóvenes no se van a acordar de lo que fue Tacuara. De ahí pasé a la democracia cristiana y de la democracia cristiana a una organización peronista que se llamaba Guardia de Hierro y que no apoyaba para nada la salida armada de los montoneros y todo eso. Después vino Cámpora al gobierno, Perón al poder. Año El 73, 72. sí, 11 de marzo del 73, yo hice esa campaña, Cámpora al gobierno, Perón al poder, y cuando Cámpora salió del gobierno 45 días después de asumir, y Perón subió al poder, y bueno, pasó lo que pasó. Perón se murió y yo me fui de Argentina, porque yo sabía que, esto es para presentarme un poco yo, ¿ok? Yo sabía que el bochinche en Argentina y la violencia la había armado Perón en buena parte, queriendo utilizar a las organizaciones armadas para superar las proscripciones, volver al poder, etcétera, y después no sabía cómo sacárselas de encima. Estuve en la Plaza de Mayo cuando echó a los imberbes y todo eso. Entonces, apenas muerto Perón, el 1 de julio del 74, yo me fui de Argentina a Venezuela. Y en Venezuela conocí 2 cosas que no había en Argentina, 2 cosas nuevas para mí que me enamoraron hasta el día de hoy. Primero, una democracia que funcionaba con todos sus defectos, pero funcionaba y tenía grandes ventajas para la convivencia, sobre todo en Venezuela, cosa que no, yo no sabía en Argentina. Y además descubrí el liberalismo, pero lo descubrí de la mano de los liberales clásicos, no de los libertarios. Los libertarios están muy influidos por el anarcocapitalismo de Rothbard, de Hoppe, del Instituto Juan de Mariana y todo eso, y combaten el Estado y te dicen el enemigo es el Estado. Los liberales clásicos combatimos el estatismo, ¿ok? Y para poner un ejemplo, entre el Estado y el estatismo hay la misma diferencia que hay entre el hígado y la hepatitis, ¿ok? La hepatitis es la inflamación, infección del hígado, y entonces los anarcocapitalistas, es decir, libertarios en su gran mayoría, proponen Eh, extirpar el hígado. Extirpar el hígado. Para que no haya estatismo, acabamos con el Estado. O sea, para que no haya hepatitis, te sacamos el hígado. Una locura, ¿ok? Yo, gracias a Dios, conocí el liberalismo de la mano de Vince Miller, que fue uno de mis grandes maestros, y Mary Ruwart. Yo milité en la International Society for Individual Liberty. Yo era el traductor al español de los 38 panfletos y de un libro de Mary Ruwart muy bueno que se llama Respuestas cortas a preguntas difíciles, ¿ok? Y bueno, me formé en ese liberalismo clásico operacionalizado, muy político, ¿ok? Nada de, no, la economía, la escuela austríaca, y todo. No, 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 sí, la economía, la escuela austríaca está muy bien, pero en primer lugar hay otras escuelas de pensamiento económico que no son la escuela austríaca y que son pro libre mercado, y que son mucho más interesantes porque no prescinden de los gobiernos, del Estado.
Y además, el liberalismo clásico es una doctrina política, no es algo que se pueda reducir a la economía y mucho menos a una escuela de pensamiento. Conocí el liberalismo clásico y me enamoré, al igual que me enamoré de la democracia. ¿Ok? Y después milité en un partido liberal clásico que había en Venezuela que se llamaba Nueva Generación Democrática. Teníamos 6 diputados, un senador, un ministro y éramos cogobierno con Carlos Andrés Pérez, que era un neoliberal, consenso de Washington, ¿ok? Pero que como no tenía en una programa que él había denominado el gran viraje, gran viraje del estatismo a algo más, mucho más cercano al libre mercado, ¿ok? Y su partido, Acción Democrática, un partido populista de centro izquierda, no lo apoyaba. Entonces nosotros le dijimos, no importa, presidente, si su partido no lo apoya, el nuestro lo va a apoyar. Y él nos dijo, medio en serio, medio en broma, sí, pero ustedes son muy poquitos, un partido muy chiquito. Y tenía razón, ¿ok? Tenía razón. Y después, bueno, vino Chávez. Y cuando Chávez nos puso presos a los 3 fundadores de Rumbo Propio, que era un partido que habíamos intentado lanzar como partido regional en el Zulia, occidente de Venezuela, me fui a Guatemala y en Guatemala también estuve en otro partido liberal que se llamaba Viva Visión con Valores, ¿ok? Y desempeñando la misma función que había desempeñado en Venezuela, que era la de secretario de doctrina, programas políticos, formación, etcétera. O sea, director de la escuela de cuadros del partido. Entonces, bueno, toda esa experiencia, junto con José Luis Tapia de Perú, Jorge Chapas de Guatemala, y porque yo después de Guatemala me fui a Perú, de Perú a Bolivia, ahora estoy en México, ¿ok? Y bueno, estamos sacando adelante el proyecto 5 Reforma. Si vos me permitís, hago una presentación corta de qué es el proyecto 5 Reforma. Nosotros, 5 Reforma es política, economía, educación, salud, o sea, atención médica y jubilaciones y pensiones. 5 Reformas. ¿Y en qué consisten esas reformas? Privatizaciones limpias, no privatizaciones sucias, o sea, para los amigotes. Privatizaciones limpias, desregulación, derogar las leyes malas, cosa que se ignora mucho en Argentina, porque en Argentina yo veo que dice, bueno, pero si Milei gana, ¿cuántos diputados va a tener para No, el problema está en el Congreso. Ahí es donde Exacto, hay que combatir exacto. estas Pero, leyes. exacto, pero para hacer las 5 reformas y hacer la transición desde el estatismo a un sistema capitalista, liberal y más o menos democrático, no necesitas mucho aprobar nuevas leyes, sino derogar las leyes malas. Yo escribí el libro Las leyes malas, que está en PDF, se puede descargar en Guatemala en el año 2009. ¿Ok? Entonces, las 3 políticas públicas que nosotros promovemos son privatizar, pero privatizaciones limpias. Desregular, derogando las leyes malas más que impulsando la sanción de nuevas leyes. Y Y abriendo mercados a la competencia. abriendo mercados a la competencia. Exactamente. La idea, Alberto, es que hagamos distintos programas ahondando sobre cada tema, ¿no? Porque, por ejemplo, la otra vez estaba leyendo sobre el tema privatizaciones, que hay Ajá. muchas maneras de privatizar. Así, Acá siempre se ha privatizado de una única manera, que es vender una empresa es vender bueno, la empresa estatal, ofrecérsela a una empresa extranjera, entonces, claro, me imagino los antiliberales, me imagino, los hemos visto a los antiliberales cómo empiezan a decir que la bandera, que la Argentina, que la soberanía, y que encima esa empresa extranjera se lleva toda la plata afuera, que se la lleva para su país. Este, bueno, entonces la idea es empezar a hablar de cada tema, de Alberto. cada tema. Nosotros a nuestro proyecto 5 Reformas lo resumimos en la fórmula 3 por 5 igual a 15.
tres políticas públicas: privatizar, desregular y abrir mercados a la competencia, o sea, acabar monopolios y oligopolios, y eso es privatizar, desregular y abrir mercado a la competencia. Tres políticas públicas en los 5 sectores ya mencionados. ¿Ok? Entonces, hay muchas formas de privatizar. Centrémonos en la economía, las empresas, grandes, pequeñas, medianas. ¿Cómo se privatiza una empresa del Estado? Hay tres formas básicas que son todas son repartiendo acciones, vendiendo acciones a precios accesibles, ¿ok? Ya sea a sus trabajadores y a su empleados, plantel, a sus empleados, a sí. su plantel, a el público que quiera comprar, y también poniéndolas en mercados externos para quien quiera comprar. Así se privatiza, eh, se hacen privatizaciones limpias, ¿ok? Nosotros aprendimos la transitología, y vamos a hablar mucho en estos programas de transitología, que es un espacio interdisciplinario, economía y otras ciencias sociales, derecho también, ¿ok? Que estudian los casos de tránsito o transición desde el estatismo a un capitalismo liberal y democrático. Eso son más o menos 50 casos, no todos exitosos, diría que exitosos la minoría, ¿ok? La mayoría no fueron exitosos, pero ahí hay lecciones para aprender, ¿ok? Bueno, si vos me dijiste al principio de la charla qué dudas tengo, yo ya te podría estar planteando una, ok. que es la diferencia entre transitología y lo que siempre se llamó acá gradualismo, o incluso Ah, el candidato que tenemos ahora hablando de 3 generaciones. ¿Sí? sí, Que no sí, importa la cantidad de años, pero sí. como que son 3 ciclos políticos o 3 momentos. Le pusieron de nombre 3 generaciones, ¿no? Así es, y ya vi que en Argentina se habla de 35 años. Milei Eso, dice, yo no sé si, bueno, no importa. El tema es si vos tenés el avión apuntando para sí, arriba, ya está despegando. claro, Este, entonces en los casos de transitología, 50 casos en 40 países. La diferencia es porque en algunos países se intentó varias veces. Por ejemplo, en India se intentó 3 veces y se fracasó. Pero uno de los secretos del fracaso, una de las lecciones que hay que aprender del fracaso es el gradualismo. O sea, todos los procesos de transición supuestamente gradualistas fracasaron. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si vos adelantás una sola reforma, entonces todo el arco antiliberal se concentra en combatir esa reforma y listo. En cambio, si sí, sí. planteás... A ver si el la- ejemplo sirve. Vos querés hacer Ajá, una reforma en el área de cultura y hasta sí, va el sindicato de los metalúrgicos sí, a exacto, solidarizarse con el tema exacto. del atentado a la cultura que se está haciendo y todo. Exacto. Entonces, en cambio, si tú planteas las reformas inseparables y simultáneas, como nosotros lo planteamos, entonces ahí el arco antiliberal y de mentalidad anticapitalista se rompe porque se divide en varios frentes. ¿Ok? Entonces, uno de los secretos del éxito son dos. Uno es ese, que las reformas sean inseparables y simultáneas. Y el otro es que sean sostenidas por un partido político, pero un partido político, no un rejunte de 4 dimensiones, o sea, un partido completo y transparente, privado, sostenido con fondos privados, no con fondos del Estado, que sea ideológico, representativo, ideológico, programático, representativo y electoral. Cuando ese partido es capaz de darle soporte político en el Congreso y en la opinión y en la prensa, ¿ok? Apoyo a las reformas, entonces las reformas tienen éxito, pero muy pocas veces ha habido partidos políticos completos y transparentes y privados con todas esas características apoyando las reformas. Entonces, por eso nuestra fórmula de 3 por 5, 15
pero con un partido político, no con un líder, un caudillo mesiánico que viene con una motosierra. Mm. No, 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 así no. Claro, claro, la idea es, bueno, obviamente hay que arrancar desde cero y una manera es creando, armando un partido político. Acá tenemos una pésima costumbre de crear alianzas Sí. que, bueno, me vas a desayunar, Alberto, si esto pasa mucho en el resto de los países de la región, o Sí pasa, sí. es una Sí, sí. costumbre continental y andás a ver si mundial, pero las alianzas, algunas o la mayoría siempre se terminan rompiendo, o hay más ruido adentro que afuera muchas veces en ese sentido. O se detienen las reformas y se paralizan las reformas. Nosotros, por ejemplo, en la actualidad estamos siguiendo muy de cerca el caso de Cyriakos Mitsotakis en Grecia y su partido Nueva Democracia. Él no quiere alianzas, él quiere que su partido crezca, por eso pidió repetir las elecciones para tener más apoyo, más votos y más congresistas, cosa que la Constitución de Grecia se lo permite para hacer reformas. Y él lo dijo muy claramente, yo no quiero alianzas, porque si voy a hacer alianzas con otros partidos que no están firmemente identificados con la reforma, me van a pasar por agua hervida la Sí, sí, sí. reforma y ¿Y no lo van a... consiguió o no? ¿Lo consiguió? Lo está consiguiendo, está en el proceso. Entonces, por eso nosotros en el proyecto 5 Reformas, que es para toda América Latina, tenemos el Partido Fusionista, se llama así, en Guatemala y en Chile. Tenemos también el Movimiento 5 Reformas en Perú. Y en Argentina no tenemos nada. ¿Ok? Hablemos de Argentina. ¿Por qué arrancamos en 2016 en Santiago de Chile? No había ningún argentino y después pasaron los años y no apareció ningún argentino hasta que ahora llegó Fabián. ¿Ok? Y vamos a arrancar con Fabián. Al principio vamos a hacer Fabián y yo y nada más. ¿Ok? ¿Por qué en Argentina? Bueno, porque en Argentina ciertas malas costumbres que son de toda América Latina, que vienen en nuestro ADN hispánico, genético, ¿ok? Ciertas malas costumbres están muy, muy instaladas. Por ejemplo, la antipolítica y la partidofobia, ¿ok? No, no me hablen de política, no me hablen de partido, no, que otro partido, ya nos engañaron muchas veces, ustedes también nos van a engañar y todo ese tipo de cosas. Yo, yo en su Sí, momento. todo ese tipo de cosas que, bueno, está muy, muy, muy metido en Argentina, más que en otros países latinoamericanos, y la histeria anticorrupción. La histeria anticorrupción es una jugada de la izquierda, ¿ok? Porque, como dice Bukele, si nadie roba, la plata alcanza. La histeria anticorrupción el problema es la corrupción. En Argentina yo me acuerdo que lo instalaron eso dos personas que yo creo que le han hecho mucho daño a Argentina, que fueron Jorge Lanata y Elisa Carrió. ¿Okay? El problema es la corrupción. O sea que el estatismo no es el problema. Y nosotros decimos, no, es que la corrupción es una de las malos síntomas, malos resultados, malos efectos del estatismo. El problema es el estatismo. Ah, no, pero está muy instalada la histeria anticorrupción, que lleva al Laufar. ¿Ok? El Laufar existe, no es un invento. El Laufar existe, la izquierda se queja con toda razón, pero se olvida que ellos empezaron el Laufar, o sea, perseguir al rival político como un criminal, como un delincuente y hay que meterlo en la cárcel y todo eso, y no se puede ni siquiera hablar, no ya negociar con criminales, porque no, porque es Sí, la sí. jefa de una banda Y criminal y aparte, todo eso. y aparte no son ideas políticas, es simplemente Así es, denuncias y todo eso. así Eh, es, así es. Puede ser un boomerang incluso, porque hoy yo te estoy acusando a vos, Alberto, y mañana después resulta que estoy yo Es y me que, acusamos a mí. es que ha sido un Bueno, boomerang. así sucedió, porque no empezó la izquierda con todo esto hace 30 años. Contra Menem, y eso fue en toda América Latina, la izquierda, el socialismo del siglo XXI
Chávez, Correa, Néstor Kirchner, Lula, ¿ok? Toda la izquierda, el Frente Amplio en Uruguay, etcétera, toda la izquierda contra los gobiernos neoliberales de los 90 que seguían el consenso de Washington. Entonces, como en vez de... Empecemos. Menem, Collor de Melo en Brasil. A ver. Sí, sí, Carlos Andrés Pérez en Venezuela. Salinas sí, de Gortari en México. sí, sí, sí. Entonces, la izquierda empezó con la histeria anticorrupción y el lawfare. Pero se les volvió un boomerang, ¿ok? Porque después de la primera década del siglo XXI vino la segunda. Y en la segunda, de nuevo, la derecha mala, lo que nosotros llamamos derecha mala, llega al poder y le hace la ufara a la izquierda, lo mete preso a Lula y quiere meter preso a Cristina y todo eso, ¿ok? Y entonces nosotros estamos en contra de esa costumbre. ¿Ok? Si hay casos probados, bueno, sí, está bien, pero el problema no es la corrupción, la raíz del problema es el estatismo. Entonces se les volvió un boomerang, ¿ok? Se les volvió un boomerang. Y el problema es que embarró toda la cancha. Y entonces hoy no se puede hablar de política porque todo es las causas, la causa Cuaderno, la causa Otesure, todo es causa, la causa. Sí, Y sí, sí, entonces sí, todos, sí, sí. Llega un momento que cuando todos están todos acusados, ¿qué se hace? Sí. Entonces, bueno, nosotros estamos en contra de la politiquería, nosotros hacemos la diferencia entre política y politiquería. ¿De qué trata la política? De políticas públicas. ¿Y de qué trata la politiquería? De fulano, mengano, sutano, que es corrupto, que defiende los corruptos, etcétera, etcétera. Eso es politiquería, ¿ok? Y nosotros estamos en la política. La política trata de políticas públicas, privatizar, desregular y abrir mercado. Esas son políticas públicas, las nuestras. Y las de la izquierda son políticas contrarias, o sea, estatizar, sobreregular y crear monopolios y oligopolios. Bueno, esas son las políticas públicas, son seis y sus derivaciones. A veces, Entonces, Alberto, no sucedió, no ha sucedido que la creación de oligopolios son culpa de tanto abuso fiscal, tanta presión impositiva que hay sobre la actividad privada, sobre las empresas, que solamente algunas pueden sobrevivir y se convierten en, o sea, muy en el bien, super entonces, top ahí arriba. así es. Pero ¿cuáles pueden sobrevivir? Aquellas que tienen leyes con nombre y apellido. ¿Ok? Esta es una ley para esta empresa. Entonces, le aflojan un poquito la soga, ¿ok? A ciertas empresas o a ciertos rubros, le aflojan un poquito la soga y entonces ahí crean un monopolio, porque el que no, la empresa que no puede adecuarse a ese patrón, entonces no compite, se le quita el derecho a competir. ¿Ok? Entonces, nosotros estudiamos muy seriamente, como digo, transitología, estudiamos lo que pasó y lo que pasa en China, en Rusia, en India, ¿ok? Y en países más cercanos como Brasil, o sea, los BRICS, ¿no? Pero hay ese problema, la gente que no es de izquierda en Argentina te dice, ah, no, pero esos son comunistas, son todos comunistas, no tenemos que tener Sí, sí, relaciones. sí. Se Sí, quedaron, los BRICS acá son altamente criticados, te digo, Alberto. sí. Eh, Bueno, es que el problema, Fabián, es la gente que no es de izquierda. La gente que no es de izquierda está congelada en la época de la Guerra Fría. La época de la Guerra Fría eran los dos bloques, la Unión Soviética, el bloque occidental, el Pacto de Varsovia, la OTAN, el Mercado Común Europeo y el Comecon, ¿ok? Eran los dos bloques. Y entonces las cosas eran mucho más claras, eso sí, ¿ok? Ok, faltan 10 minutos, pero sí, podemos sí, terminar, sí. redondear. Podemos redondear para no hacerlo muy largo. No, no, Eh, incluso el programa de hoy se llama, como dice ahí abajo, Obertura, Cobertura. porque esto es una presentación de lo que vamos a ir ampliando en sucesivos Así es, programas, Alberto. así es, así es. Porque a mí me Entonces, gustaría un poco ahondar en cada punto en cuestión, cómo no, incluso dando ejemplos,
dando contraejemplo también, porque también el ¿Ves? contraejemplo no sirve. Este, pero hoy vamos a explicar un poco en qué consiste este proyecto de 5 reformas. ¿Cómo no? Y vamos a dar casos de fracaso, no solo casos de éxito, casos de fracaso porque de los fracasos se aprende. El problema es que la gente que no es de izquierda se quedó en la Guerra Fría y por eso entonces cree que China es comunista, que Rusia y Brasil también son países comunistas, y entonces sale con las banderitas, apoya a Ucrania, ahora es apoya a Israel, mañana va a ser apoya a Taiwán, o sea, comprando conflictos importados, ¿ok? Comprando conflictos importados que nosotros vamos a sacar como Foro Liberal de América Latina, que es el soporte institucional del proyecto 5 Reformas. Vamos a sacar un comunicado sobre Israel y Medio Oriente y Palestina, Ajá. apoyando lo que ahora dice el Papa, o sea, la solución de los dos estados. Tiene que haber dos estados ahí, no puede haber uno solo y unos guetos o enclaves palestinos, ¿no? Tiene que haber dos estados, que era la solución original del Sí, plan de Palestina. evidentemente hay una situación de guerra porque ningún Estado, o sea, ninguno de los dos quiere aceptar al otro. Entonces ahí es donde está el No, conflicto. no tanto así. Los sectores extremos y radicales de Bueno, sí, ambos sí. lados no quieren aceptar al otro, ¿ok? ¿Y por qué no quieren aceptarlo? Porque se sienten apoyados por grandes potencias. Entonces, en nuestro comunicado que estamos preparando, vamos a hablar de la solución, que es dos estados y desinvolucramiento de las grandes potencias, ¿ok? Acuérdese que el liberalismo clásico propone el libre cambio y la paz y las buenas relaciones y el comercio entre las naciones. Todo lo contrario a lo que hay ahora, ¿no? Eso, ahí podemos recurrir a Alberti, ¿ok? Alberti tiene un libro extraordinario que se llama El crimen de la guerra, donde más o menos expone los argumentos que Bastiat en Francia, ¿no? O sea, el proteccionismo económico lleva a la confrontación comercial y la confrontación comercial no tarda en estallar en conflicto, violencia, guerra que se espiraliza, ¿ok? Crecientemente a medida en que otras potencias se van involucrando. Bueno, lo Eh, mismo pasa en Ucrania, con tantas potencias apoyando a sí, Ucrania para sí. sostener, bueno, ese Pero conflicto. ya el apoyo ha decrecido, ¿ok? Ha decrecido y por eso entonces ahora viene la nueva guerra en el Medio Oriente y demás. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Hoy es la obertura, la presentación. ¿De qué vamos a hablar? Y vamos a hablar de las 5 reformas principalmente. O sea, pero entonces ustedes están contra el Estado presente. No, el Estado debe estar presente para seguridad, justicia, infraestructura. En la economía, por ejemplo, ¿el Estado debe estar presente? Sí, para proveer esos tres bienes públicos. En educación, ¿tiene que estar presente el Estado? Sí, pero para proveer seguridad, justicia e infraestructura a los estudiantes y los profesores que quieren enseñar y aprender. Nosotros promovemos no solo vouchers, nosotros vamos mucho más allá. Vamos a que las escuelas y las entidades docentes sean entregadas en propiedad a los maestros y profesores, y entonces ahí sí el Estado apoyando con vouchers a los que no pueden pagar durante el proceso de transición, es decir, cuando los pobres dejan de ser pobres y pasan a ser ricos. En 30 años en China hubo 800 millones de pobres que gracias al capitalismo dejaron de ser pobres y ahora son una clase media de alto consumo, incluso consumo digital mucho, ¿ok? Entonces, mientras tanto, vouchers para la educación. También son 3 series de vouchers, pero acompañando 3 privatizaciones. O sea, lo que hoy son entidades médicas, postas, hospitales, que son del Estado, se entregan en propiedad, de acuerdo a nuestro proyecto, a los médicos, enfermeras, paramédicos, etcétera, y se apoya con voucher a los que no pueden pagar. Y lo mismo en jubilaciones y pensiones. El Seguro Social se entrega a sus gerentes, administradores y operadores. Ahí ya hubo un intento en Argentina, ¿no? Con la jubilación privada
en el Sí, gobierno de Menem. pero bueno, eso, cuando las reformas son parciales, se convierten en reformitas, que son fácilmente reversibles por la mentalidad anticapitalista. ¿Ok? Vamos a estudiar mucho ese libro de Mises que se llama La mentalidad anticapitalista, porque la mentalidad anticapitalista es compartida por todo el arco antiliberal. Gente como los LGBTI, los católicos tradicionalistas, ¿qué tienen en común? Y con los verdes y los socialdemócratas y socialcristianos, ¿qué tienen en común? Son anticapitalismo, son esa mentalidad y que se forma el arco antiliberal. Por eso es tan difícil promover las reformas estructurales, porque incluso gente que las defiende vocalmente no tiene idea de cuáles son. Yo veo en Argentina, por ejemplo, si a Kachanowski, no solo Milei, bueno, la gente de Milei, Kachanowski, que es para mí mi principal referencia en materia de economía argentina, Kachanowski habla de reformas estructurales, pero no dice cuáles son, cuántas y cuáles son. Nosotros te decimos cuántas y cuáles son. ¿Ok? En Argentina esto no se conoce. Y no se conoce porque en Argentina, como en general en América Latina, hubo 20 años de desconocimiento de los liberales la política. Los liberales durante 20 años estuvieron encerrados en unos guetos que llaman fundaciones, las academias, los tanques de pensamiento y tal. Unos guetos, ¿ok? Burbuja, estudiando economía en la escuela austríaca y tal, y Sí, sí, nada más. sí, jugando al liberalómetro encima. Sí, Una vez nosotros, hablamos en una charla de que hay políticos que no saben de economía y economistas que no saben de política, ¿no? así es. Entonces, nosotros, y con esto termino para que vos cierres, fíjate, nosotros desde 2003 llevamos la batalla contra las fundaciones para que se haga formación política para cuadros políticos y no los tenemos, porque durante 20 años siguieron con esa política de obtusa y cerrada de que economía, escuela austríaca, bla, bla, bla. Entonces, hoy no tenemos cuadros políticos y claro, desde 2006 los estamos formando nosotros. Mm. Entonces, únete al proyecto 5 Reforma o por lo menos conócelo, tú que nos estás escuchando, conócenos a nosotros, no somos Fabián y yo únicamente, tenemos redes sociales, tenemos canal en YouTube, etcétera. Y Vamos a estar informando de todo lo que son nuestros canales de información, canales de conexión también de la gente para que empiece a involucrarse un poco en el proyecto al que le interese. Y bueno, hoy fue más que nada una explicación que fue apertura. bastante copada, bastante interesante sobre lo que es la génesis del proyecto 5 Reformas, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya gustado este primer programa. Los próximos se harán de acuerdo a cada tema en particular, más allá de las preguntas que quiera hacer la gente, entraremos a responderlos. Y cuando consigamos una comunidad grande, hasta podemos hacer vivos, Alberto. ¿Qué te parece? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, les Muchas mando un saludo gracias. a todos, a vos, profe, ni hablar, a vos, Alberto, un abrazo a la distancia y nos vemos en otro programa. La semana que viene, si Dios quiere. Un abrazo grande para todos. Fabián, muchas gracias. No, por favor.